Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Hemos visto los dos extremos de la gracia mal entendida. Vimos acerca de el legalismo, que es hacer obras o querer ganarse el favor de Dios por medio de las cosas que nosotros hagamos, como bien lo dice el libro de Colosenses: no toques, no gustes, no hagas. Vimos que en eso se enfocaba el legalismo, y en cuanto a eso, la Escritura nos dice que todas aquellas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Todas esas cosas son externas, y si bien pueden darnos una cierta espiritualidad, no tienen ningún valor en contra de los apetitos de la carne. Hablamos también la semana pasada acerca del otro extremo de la gracia, que es el libertinaje. Y también la Biblia nos advierte con respecto a eso: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nos dice la Escritura solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. No usen la libertad que tenemos en Cristo para hacer lo que queramos. Porque si bien todo nos es lícito, no todas las cosas nos convienen. Así que ahora vamos a hablar un poco acerca de la gracia y la fe, porque van también de la mano. No podemos separar la gracia de la fe. Así que vamos a tomar como base el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Si lo tienen ya allí, vamos a darle lectura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya se oró, pueden tomar sus asientos. Y vamos a ver cómo la fe genuina, no es estática, no es pasiva, sino que es dinámica, es activa. La fe se tiene que traducir en acciones. Como bien dice el apóstol Santiago, la fe, si no es acompañada con las obras, es muerta en sí misma, no tiene ningún valor, no tiene ningún efecto. Vamos a hablar acerca de la fe genuina, esa fe que resiste, esa fe que nos permite seguir avanzando, porque a veces tendemos a pensar que la fe nos lleva hacia la salvación, hacia la gracia de Dios, y después hasta allí nos acompaña. Porque bien lo dice Pablo aquí, la fe es un vehículo, es el medio por el cual la gracia de Dios se hace patente en un hombre o en una mujer, dándonos vida nueva. Pero la fe no es un vehículo que nos trae hacia Cristo solamente y después nos deja que caminemos a la deriva, sino la fe nos acompaña, la fe nos fortalece, la fe es la que nos sostiene. Y la forma en la que la fe lo hace es precisamente aferrado a las promesas de Dios, aquello que el Señor dijo. El camino angosto que dijo el Señor Jesucristo, que es difícil de hallar, que está lleno de dificultades, que está plagado de adversidades, nos llama a aligerarnos en nuestra carga. La única forma de que nosotros podamos caminar por ese camino, que a medida que nosotros vamos avanzando, como que se va enangostando más, incluso se va haciendo más estrecho, no nos permite caminar con una mochila o con demasiada carga. Tiene que ser con ligereza, tiene que ser desprovisto de todas aquellas cosas, como bien la Biblia nos dice que nos debemos despojar. Incluso dice Pablo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que teníamos antes. Por lo tanto, después Pablo les dice en esa misma carta que se vistan del nuevo hombre.
sea, ya se arropen de una forma diferente, se cubran gracias de una forma diferente. En la gran comisión que está descrita en el libro de Marcos capítulo 16, el Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo, o vayan, mientras ustedes van por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree es alguien que en algún momento fue persuadido por la verdad, fue convencido del estado en el que vivía, pero esa fe no puede quedarse simplemente allí, sino que esa fe el hombre tiene que seguir creyendo. O sea, no es que creemos una vez y después entonces entramos aquí y ya no importa lo que hagamos con nuestra fe o con nuestra vida, como somos salvos, porque ese es el argumento que muchas veces se tiene, que estando aquí adentro, me refiero al redil, aquellos que han entrado por la puerta, estando salvo ya no importa cómo caminemos, cómo avancemos, si es de a poco, si en algún momento retrocedemos, pero lo que vamos a ver es que la fe no es estática, la fe nos lleva a movernos. De hecho, aunque nosotros nos equivoquemos en el camino, la fe genuina nos lleva a movernos, porque en el camino también Dios nos va a revelar su voluntad. A veces nosotros queremos movernos para el Señor cuando tenemos todo el panorama frente a nosotros con claridad, cuando vemos todo lo que va a pasar. A veces Dios nos pide que nos movamos aun cuando no veamos nada al frente. Pablo, en una oportunidad, después de estar de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo va a Macedonia y algunas ciudades y él va a visitar con los otros apóstoles, con otros discípulos de él, las ciudades, y dice que el Espíritu Santo no le permitía predicar en ciertas ciudades. Él iba hacia una ciudad y el Espíritu lo estorbaba. La Biblia no nos dice cuál es la forma en la que Dios lo estorbaba. Es posible que había un mal tiempo, persecución, enfermedad, pero el Espíritu no le permitía predicar en ciertos lugares. Pero él no era un hombre que no buscaba la voluntad de Dios, no era un hombre que no orara ni buscara el rostro del Señor para salir a hacer lo que hacía. Pero aún así, a veces no sabía que Dios no quería que él estuviera allí. Y se movió después a otra ciudad y tampoco el Señor le permitió predicar, hasta que en medio de una revelación Dios le muestra a un varón con una mano levantada. Entendió entonces, pero él se iba moviendo en fe. Él iba haciendo y no estaba esperando simplemente que Dios le revelara con claridad todo lo que tenía que hacer. A veces Dios no nos va a mostrar, no nos va a decir con claridad, pero nos va a hacer movernos en fe. Y en ese movernos en fe, entonces vamos a ver a Dios obrar. Hay dos componentes aquí en estos textos que nosotros leímos que se combinan para plasmar la salvación en la vida de un hombre: la gracia y la fe. La gracia por sí sola no salva si no va acompañada de fe. Y la fe tampoco sirve si la gracia de Dios no lo alcanza al hombre. Juan dice en su evangelio que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que se habían escrito, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, la única forma, dice Juan, que la vida eterna se manifieste en nosotros es que permanezcamos en la fe, que sigamos creyendo. Ya se nos ha revelado el Hijo de Dios por medio de su palabra. Dios nos ha dado a conocer su voluntad, pero necesitamos que esa vida eterna se manifieste en nosotros a través de seguir creyendo. Y creer es básicamente obedecer, es confiar.
Cuando nosotros creemos en Dios, entonces confiamos en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha prometido. Creemos que Él es fiel, digno de nuestra confianza, para hacer todo lo que Él nos ha prometido. Incluso mucho más allá de lo que nosotros alcancemos a entender. Porque nuestra mente finita nos alcanza para comprender la grandeza de Dios. Pero Él es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido. Pero esta fe, la fe que dice aquí Juan que tiene que permanecer en nosotros, que tenemos que seguir creyendo en aquello que hemos creído, en aquello de lo que hemos sido persuadidos, esa fe radica en las promesas que Dios nos ha dado. Es la única forma en la que nosotros podamos permanecer en esa fe, si estamos mirando las promesas que Dios nos hizo. Aquello que Dios nos ha dicho, quizás no de forma individual, pero por su palabra. A algunos Dios le ha hablado personalmente y le ha hecho promesas, como se la hizo a Abraham, porque cuando Dios quiere dar testimonio de esa fe genuina, entonces echa mano de la vida de Abraham. Y el Espíritu Santo inspira entonces al apóstol Pablo y nos dice en el libro de Romanos, él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, a la promesa que se le hizo. Así será tu descendencia. Esa fue la promesa. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Todo lo que tenía frente a él Abraham era adversidad. Era algo imposible que pudiera concebir Sara o que él pudiera engendrar. Pero nos dice en la Escritura que él no se debilitó en la fe. Aun cuando consideraba lo que tenía enfrente, no se debilitó en la fe. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham se fortaleció en fe, en la confianza, no si Dios lo hará. A pesar de que iban pasando los años, 5 años, 10 años, 15, 20, 25 años demoró la promesa. Pero la Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad. En ningún momento claudicó en su fe, sino que se fortaleció en ella, porque decía, Dios es poderoso para cumplir lo que me prometió. Él es digno de mi confianza. Él es fiel. Él no va a fallar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero Él lo va a hacer. Me gustaría leerles un comentario que hace Juan Calvino de este pasaje, que me llamó la atención. Recordemos también que la condición de todos nosotros es igual que la de Abraham. Todas las cosas que nos rodean están en oposición a las promesas de Dios. Él promete inmortalidad cuando estamos rodeados de mortalidad y de corrupción. Él declara que nos considera justos cuando estamos cubiertos de pecado. Él afirma que es propicio y bondadoso para con nosotros. Todo cuanto nos rodea nos amenaza con su ira. ¿Qué hemos de hacer entonces? Debemos con ojos cerrados no prestar atención a nosotros mismos y a todas las cosas que tienen que ver con nosotros, de modo que nada nos estorbe o impida creer que Dios es fiel y que es verdadero. Nosotros decimos amén a eso.
porque Él es fiel. Por eso cuando Dios ve que nuestros sentidos se van extraviando, cuando nos vamos desviando en nuestro corazón de sus promesas, de su fidelidad, entonces Él nos advierte, Él hace todo lo posible para persuadirnos, para que no nos desviemos en nuestra fe. Es como las carreteras en nuestro país. Están diseñadas para que nosotros podamos llegar a cualquier parte porque está llena de señalizaciones. Aun cuando no tuviéramos un mapa podríamos llegar a cualquier parte porque hay señalizaciones en todos lados. Y si en alguna bifurcación, en algún cruce nosotros nos pasamos de largo, entonces es por descuido nuestro, es por desconocimiento nuestro, porque allí están todas las señalizaciones. ¿A quién no le ha tocado pasarse de largo y tener que ir 20, 30 kilómetros más allá para buscar un retorno? Y lo que hace Dios con nosotros es lo mismo. A veces nos desviamos, nuestros sentidos se apartan de la fidelidad a Cristo y el Señor nos dice, hay retorno, hay una forma de volvernos. No necesitamos seguir por esa ruta que nos va a llegar al lugar que no queremos llegar. Hay un lugar, hay un desvío, hay un retorno que nos va a traer de vuelta al Señor. Por eso cuando Dios nos ve así, nos dice, pongan sus ojos en Jesús. A veces estamos mirando todas las cosas que nos rodean. Y la Biblia nos dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se desvíen, no dejen de mirarlo, no dejen de considerarlo. Cuando estamos afanados, preocupados por todas las cosas que nos rodean, distraídos por los problemas que tenemos, por las dificultades que a veces nos aquejan a nosotros, entonces también Dios nos dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No estén distraídos por nada, no estén desprevenidos por nada, porque cuando nosotros descansamos plenamente en el Señor, cuando confiamos plenamente en Él, en su fidelidad, en su carácter que nos ha sido revelado, entonces la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es fiel. Amén. Y Él guardará todo nuestras preocupaciones. Cuidará de nosotros, dándonos su paz. En una oportunidad, el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos acerca de la fe, esa fe genuina que debiera estar en cada creyente, en cada persona, porque a veces la fe no es fe la que tenemos. La fe no es algo mágico que me permite acceder a lo que yo quiero. La fe permanece, cuando hay una fe genuina, permanece en nosotros. Jesús lleva a 3 de sus discípulos al monte Hermón, se transfigura delante de ellos y Pedro, que era un hombre que tenía una fe activa, siempre quería hacer algo y le ofrece al Señor hacer 3 enramadas para él, para Moisés y para Elías. Las enramadas tenían que ver con la fiesta del tabernáculo, que era una conmemoración del tiempo que Israel había estado en el desierto viviendo en campañas, en tiendas. Todos los israelitas tenían que salir afuera de sus casas y armar
con ramas de forma improvisada, unas tiendas, y tenían que estar durante 7 días allí. Esa era la fiesta de los tabernáculos a la que hace referencia Pedro cuando le dice a Jesús: ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Porque cuando estamos allí en la presencia de Dios, cuando disfrutamos de sus bondades, de su gracia, cuando se derrama el favor de Dios sobre nosotros, entonces nosotros no queremos irnos de allí. No queremos movernos de ese lugar. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Era tan asombroso lo que estaba viendo, era tan grande lo que él estaba observando con los discípulos, porque la gloria de Dios no se pudo contener en ese cuerpo humano. Y él dice: nosotros vimos su gloria, dice después Pedro, hablando de ese hecho. Pero Jesús sabía que la fe verdadera no es estática, no tiene que depositarse allí y quedarse estancada, sino que tiene que moverse. Y entonces Pedro le dice, Jesús le habla, después que oyen la voz del Padre allí señalando a Jesús, Jesús viene y le dice: levántense, o no tengan miedo, y descienden del monte y se encuentran con un alboroto allí abajo. Un hombre había traído a su hijo lunático, los discípulos no habían podido sanarlo. Jesús viene a calmar todo aquello, porque nos dicen los evangelios que era grande el alboroto que se había formado por eso. Jesús sana al muchacho, y después que están solos los discípulos con él, le preguntan: ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dice: por vuestra poca fe. Y aprovechándose de esa instancia, entonces Jesús les da una enseñanza con respecto a la fe. Y les dice: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, hablando de las dificultades, de las adversidades: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchas veces nosotros hemos tomado ese pasaje y le hemos dado énfasis en que para Dios es suficiente una fe pequeña, diminuta o casi extinta, porque de eso Dios puede hacer algo grande. Y es verdad en parte, porque el mismo Señor Jesucristo les dice, hablando del reino de los cielos, que es semejante a un grano o a una semilla de mostaza, le dice que cuando se siembra en la tierra, esta semilla es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hablando de esa fe pequeña, pero Jesús va incluso más allá, porque el grano de mostaza o la semilla de mostaza tiene características especiales que la hacen comparables con la fe genuina, con la fe que es verdadera. Por ejemplo, el grano de mostaza es resistente, es una de las semillas más duras, más resistentes que existen. De hecho, resiste a la sequía, al calor, a la helada, pueden ser expuestas al fuego, puede ser pisado el grano de mostaza y no se quiebra. Hablando de esa fe genuina que Jesús, cuando le enseña a sus discípulos en el monte de las bienaventuranzas, que está en el libro de Mateos, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1, que es cuando desciende del monte. En el capítulo 7, versículo 24, le dice a sus discípulos: cualquiera pues que me oye estas palabras, o cualquiera que considera lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he enseñado, y las hace, no solamente las considera, y las hace, las practica en su vida, las hace parte de él,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A un hombre o una mujer que puso a Cristo como su fundamento. A un hombre o una mujer que depositó toda su confianza en Él. ¿Qué le pasa a este hombre o a esta mujer? Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El cimiento donde estaba esa casa era firme, era seguro. Y la fe verdadera no está condicionada a las cosas que nos puedan sobrevenir, a las cosas que nos puedan pasar, porque aquí Jesús dice que vinieron lluvias, vinieron ríos, y pueden venir adversidades, enfermedades, pueden venir escaseces, incluso abundancia, porque a muchos la abundancia los separa de Cristo. Pueden venir todas esas cosas, pueden desbordarse los ríos, sentirnos desesperados por las cosas que tengamos enfrente de nosotros. Pero si estamos cimentados en Cristo, si nuestra fe es genuina, entonces nuestra casa no sufrirá pérdida. De allí nos va a levantar el Señor. Si la fe que tenemos es una fe genuina, entonces las dificultades, los problemas no nos van a apartar del Señor. Nada de lo que nos pueda ocurrir nos va a separar del Señor. Porque está esa casa puesta en un lugar seguro, edificada en un lugar seguro. Pero esa fe genuina que el Señor nos pide también tiene que ser probada. Y por eso están las adversidades, las pruebas, las dificultades son la forma en la que Dios tiene de probar si esa fe que decimos tener es genuina, si es verdadera. Pedro dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando aparezca el Señor Jesucristo, hablará también de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ahora, el grano de mostaza tiene otra particularidad, que es que crece rápido. Se demora en germinar la semilla entre 3 y 7 días. Muy rápido, pero no solamente germina rápido, sino que crece también rápido. La fe genuina tiene que manifestarse. Tiene que ser notoria también en nuestro modo de vivir, en las evidencias que nosotros damos de que tenemos una fe verdadera. De hecho, el grano de mostaza mide 1 milímetro. Es pequeña, como dijo el Señor Jesucristo. Es pequeña, pero puede llegar a crecer hasta 6 metros después el árbol. O sea, crece también, y bien dice aquí, echa ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hablando de que esa fe que es genuina no solamente nos favorece a nosotros, sino que a otros que pueden beneficiarse también de aquella fe.
Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3, le habla acerca de la fe de la abuela de Timoteo. Y si bien la fe no es transferible en el sentido de que yo no puedo hacer que mis hijos crean, no puedo hacer que otra persona crea, nuestra fe puede impulsar también a que otros quieran imitar, que quieran seguir el ejemplo de nosotros. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, Pablo conocía a Timoteo y conocía también su testimonio. Conocía su caminar. Pablo sabía por qué le estaba diciendo que la fe que tenía Timoteo era una fe genuina, no una fe fingida, porque era resistente. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída, habitó, moró, estaba con ella. Probablemente eso se manifestaba en su manera de vivir, en su manera de comportarse, en su manera de relacionarse. Eso daba testimonio de esa fe genuina. Amén. En medio de las persecuciones que habían también en ese tiempo, primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Probablemente la hija de Loída miraba a su madre y quería ser también como ella. Quería imitar la fe de su mamá, el comportamiento. Quería tener lo que su mamá tenía. Y abrazó la misma esperanza que abrazó su mamá. Y no solamente eso, sino que le dice, y estoy seguro que en ti también está esa misma fe. Amén. Por lo cual, te aconsejo, le dice después, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, tú tienes fe, pero no es suficiente que te quedes allí. Aviva el fuego del don de Dios, aviva la fe, muévete en esas convicciones. Después le va a decir, por esta razón yo te dejé allí en Éfeso, para que eches a andar esa fe, para que otros la vean, sé ejemplo para otros, le dijo. En conducta, en fe, en amor y en otras actitudes que tenía que manifestar Timoteo en su vida para que otros lo vieran. Entonces la fe genuina crece. Y tal como el grano de mostaza, cuando se hace un árbol, beneficia a las aves y posiblemente a las personas que puedan ganarse debajo de su sombra. Así también la fe, cuando es genuina, bendice también a otros, alcanza a otros, puede marcar a otras personas. Porque le dice después en el verso 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El grano de mostaza también tiene otra
característica que es que no se puede mezclar con otra semilla. No se puede hacer injerto con otra semilla porque no crece. Aunque traten de manipularla genéticamente, el grano de mostaza no se puede manipular. Es genuina, es pura, es sin mezcla. Y a pesar de que nuestra fe todos los días es minada, somos seducidos para que nos apartemos del Señor, para que nos desviemos, para que nos vayamos a los extremos. Muchas veces nuestra fe tiene que mantenerse pura, sin aditivos, sin nada que la contamine. Por eso Pablo después le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería. Y luego le dice en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oh Timoteo, le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Mantén la fe, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Mantente en la línea que yo te enseñé. Quédate ahí y cumple el propósito que te di, le dice Pablo a Timoteo. Ese es el único encargo que te hago. Mantén tu fe genuina. No te desvíes de la fe con genealogías interminables, con falsas doctrinas que entran a la iglesia. No apartes tu mirada ni te enredes en otras cosas que no tengan que ver con la salvación. Permanece allí. Entonces la fe genuina no solo es resistente, sino que al ser firme y dura también nos hace permanecer en lo que hemos creído. De hecho, me llama la atención que el Señor Jesucristo, en uno de los pasajes donde habla de la permanencia que tenemos que tener en Él, en el libro de San Juan, capítulo 15, donde en un par de pasajes habla 10 veces acerca de esa permanencia. Jesús enfatiza en que así como creímos una vez, tenemos que mantener entonces nuestra fe puesta en aquello que hemos creído. Y si en algún momento nos estamos desviando, entonces lo que dice el Señor Jesucristo: gánense detrás mío, mírenme a mí, porque eso es lo que significa permanecer, es ganarse detrás de, es pararse atrás, esconderse detrás de. Entonces Jesús dice: párense o permanezcan en mí, párense detrás mío. Y la mejor muestra de eso es que todo lo que nosotros tengamos que vivir en esta vida, Él ya lo pasó. Por eso dice: ustedes gánense detrás y nada les va a pasar. Permanezcan en mí. Permanecer significa ganarse detrás o soportar valientemente algo.
Jesús dice, gánense detrás, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solos, dice el Señor, no pueden hacer nada. Porque si bien podemos movernos con tranquilidad solos en algún momento, cuando venga la adversidad necesitamos donde refugiarnos. Cuando vengan los temores necesitamos un lugar donde refugiarnos. Y si estamos separados de Él, alejados de Él, entonces no podemos hacer absolutamente nada. No podemos permanecer. Y cualquier cosa entonces nos va a sacar del camino. Nos va a desviar, nos va a apartar. Por eso algunas personas piensan que la fe es una especie de ente que está en el aire, una fuerza mágica o algo especial que se siente, que nos hace sentir bien. Pero cuando vemos nosotros, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11 y esta galería de la fe que nos muestra el autor, esta lista detallada de los hombres que profesaron una fe genuina, usa palabras como soportar, perseverar, no perder la esperanza, permanecer, mantenerse firme. Esas palabras usa el autor de Hebreo y en muchos casos de esa lista interminable del libro de Hebreos 11, de ese museo de los hombres de la fe, nos dice que ellos no recibieron lo que esperaban. Ellos caminaron, permanecieron y murieron profesando esa fe sin alcanzar muchas veces lo que se le había prometido, sin ver lo que ellos esperaban. Pero hasta el último día de su vida, su fe los mantuvo. Yo me imagino a Lázaro muriendo. La Biblia no nos dice qué enfermedad le dio a Lázaro, pero empezó a agravarse. Y le dijo a sus hermanas, Jesús está cerca de aquí, ¿por qué no le avisan que estoy enfermo? Y sus hermanas le mandan a avisar a Jesús. Pero yo me lo imagino a Jesús, a Lázaro, hasta el último momento de su vida esperando que su amigo viniera. Algo lo habrá retrasado, algún problema habrá tenido. No sé qué le pasó, pero va a llegar. Me lo imagino esperando a su amigo hasta el último suspiro de vida que le quedó. Y a las hermanas después recibiendo a Jesús, diciendo, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. No le hubiera pasado lo que le pasó. Y la Biblia nos dice dónde estaba Lázaro después de 4 días. Pero sí nos dice que su cuerpo estaba descomponiéndose. Y no sé si estaba en el seno de Abraham o en algún otro lugar. Pero de allí se escuchó la voz de Dios. La voz del Hijo de Dios la escuchó de allí y su cuerpo empezó a regenerarse. Su cuerpo empezó a cobrar vida. Aquello que estaba en descomposición empezó a ordenarse. Las células, la sangre empezó a moverse. Ese corazón empezó a latir. Y de allí de donde estaba Lázaro, entonces escuchó la voz del Hijo que le dijo, sal fuera. Ellos creyeron en ese momento, aunque no todas las veces Dios va a obrar como nosotros pensamos, porque la fe no consiste en eso.
La fe no consiste en que Dios haga todo lo que nosotros queremos. A veces Dios no nos va a sanar. ¿Y qué le vamos a decir al Señor si no lo hace? Estos hombres murieron, muchos de ellos, sin recibir lo que esperaban. Porque la fe genuina es más bien una carrera que estamos nosotros, que empezamos nosotros cuando creímos. Y lo único que se nos pide es, como un atleta, no saquen la mirada del galardón, no saquen la mirada de Cristo en este caso, no saquen la mirada de Él. Manténganse mirándolo a Él. Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, nos dice el autor de Hebreos. Cuando nosotros comenzamos, estábamos dispuestos, todos nosotros, a cualquier sacrificio para mostrar esa fe que teníamos. Cualquier cosa que hubiéramos tenido que hacer, la hubiéramos hecho. Después que pasa el tiempo, ya empezamos a calcular las cosas. Se va apagando también esa fe. Empezamos a mirar si realmente nos sale a cuenta. Por eso el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 32, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No solamente ustedes sufrieron la persecución y estaban dispuestos a hacerlo, sino que también se ponían en el lugar del otro, se compadecían de aquellos que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí se le estaba hablando a aquellos que habían sufrido con valentía la persecución, como todos los que están, o gran parte de los que están en el libro de Hebreos capítulo 11. Pero le dice en el verso 36, no perdáis pues vuestra confianza, no pierdan vuestra fe, no pierdan vuestra seguridad, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si no nos mantenemos firmes en esa fe, entonces no vamos a obtener la promesa que el Señor nos hizo, porque aún dice un poquito, o sea, falta un poco todavía, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y termina diciendo, mas el justo vivirá por fe. El justo se mantendrá vivo espiritualmente por la fe, por la confianza puesta también en las promesas de Dios. Entonces la fe descrita aquí consiste en un compromiso constante de confiar en Dios a pesar de todo lo que nos pueda pasar, a pesar de los problemas que tengamos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, a pesar de cualquier adversidad, persecución, dolor, aflicción, lo que represente una adversidad. A pesar de todo eso, la fe genuina es un compromiso constante en confiar en Dios a pesar de que no veamos absolutamente nada. Es un compromiso
de aferrarnos a Él sin importar lo que nos rodee. Quiero terminar leyéndole unos pasajes de las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo las dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Él hace una advertencia a las 7 iglesias de Asia Menor que se cree que estaban en el mismo orden que están escritas estas cartas, pero hace una advertencia precisamente a mantener la fe, a pesar de que algunas iglesias son elogiadas por su valentía, por guardar la palabra, por las obras que hacían. Otras fueron reprendidas, llamadas a la reflexión. Usted puede leer el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el mensaje a estas 7 iglesias, y todas tienen algo diferente, pero a pesar de que a todas se les hace elogios o reprensión algunas, más allá de eso, a todas se les hace una advertencia. La misma advertencia a todos, a las 7 iglesias, porque el peligro no es solamente para los que están evidentemente mal, sino para aquellos también que creen estar bien. A veces podemos estar sinceramente equivocados creyendo que estamos bien. Y allí entra el orgullo, que no nos permite darnos cuenta que estamos mal. Pero fíjense, a la iglesia de Éfeso le dice, al que venciere, y ocupa la misma palabra, el que permanezca, el que soporta. Le dice a la iglesia de Éfeso, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego a la iglesia de Esmirna le dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A la iglesia de Tiatira le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y le daré la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardis le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia le dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y a la iglesia de la Odisea le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todas estas promesas están dadas para aquellos que vencieren. Para aquellos que permanecen en la fe. Para aquellos que después de las pruebas pueden dar evidencia de que su fe es genuina. Entonces hay un peligro también de no vencer, de no permanecer, de no mantenernos en la fe. Tenemos un peligro real de desviarnos, de apartarnos y después de darnos cuenta que la fe que profesábamos no era una fe genuina. Que al primer problema la fe se marchitó, que en medio de las dificultades, entonces la fe no era fe. Ahora sí quiero terminar leyendo el Salmo 61, donde dice el salmista, oye Dios mi clamor, a mi oración atiende, o a mi súplica, dicen otros textos.
Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Llévame, dice el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo. Ponme en un lugar seguro cuando yo clamare, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. El Señor nos pondrá allí, en un lugar seguro, sobre la roca. Y nada de lo que pueda haber a nuestro alrededor entonces nos hará caer. Si es que nuestra fe también es genuina, es verdadera, entonces tenemos que dar muestra de aquello en nuestras vidas. En nuestras vidas tenemos que manifestar, porque la fe verdadera, así como el grano de mostaza, permanece. Es dura, es resistente, aguanta lo que venga. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda guardar y nos pueda ayudar. ¿Ven? Quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra.